¿Por qué si Cristo fundó una sola iglesia, existe tanta división entre los cristianos? ¿Por qué si todos los cristianos decimos seguir a Jesús, existe tal nivel de enemistad y faltas de caridad entre nosotros? Condenas, señalamientos, insultos y hasta violencia sangrienta, ninguno de ellos frutos del amor de Dios. Entonces, ¿somos realmente cristianos o más bien ególatras? La pregunta central es, ¿realmente seguimos a Jesús o nuestro orgullo y vanidad? Antes de continuar, te invito a que hagas un análisis sincero de tu vida interior. Para ello, nada mejor que mirar el verdadero rostro de Jesús, el que nos presenta el Evangelio con toda claridad. Para decir que seguimos a Jesús, nuestras obras deben ser más poderosas y hablar más fuerte que nuestras palabras, tal como lo hizo Cristo. Pregúntate, ¿cuál era siempre el centro de toda la predicación de Jesús? La predicación de Jesús hablaba por sí sola de cuál era su eje rector. Todo se resume en lo que responde cuando le preguntan, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Esto viene en Mateo 22, del 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Jesús mismo es testimonio fiel de su palabra. En él no existía ni falsedad, ni hipocresía, ni doblez, ni vanidad. Toda su vida era ejemplo vivo de congruencia. Él llevó su congruencia de amor hasta el extremo inimaginable de la muerte más ignominiosa que existió, no sin antes padecer los más crueles tormentos. Para quienes hemos tratado de vivir la fe con la mayor entrega y congruencia, es común que nos encontremos ante el predicamento de la corrección del hermano que actúa, obra mal. Y de hecho, las primeras tres obras de misericordia espirituales de la Santa Madre Iglesia nos dicen que hay que enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que yerra. Y cuando anhelamos vivir según esta santa doctrina y desobedecer a lo que invita el mundo, que es más bien al permisivismo, pues fácilmente podemos caer en la tentación que nos lleva a nuestra vanidad y llegar incluso esta corrección fraterna a más bien una especie de inquisición dictada por la soberbia, el enojo o incluso hasta la envidia, especialmente en quien lleva una fe endeble. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde es lícito delante de Dios la corrección del hermano? De pobre entendimiento y distorsión de la verdad, lo que nos ha llevado a fragmentarnos en lo que parecerían muchas comunidades diferentes de cristianos, cuando solo hay un Cristo y una sola iglesia que Él fundó. Y sí, en efecto, Jesús mismo nos invita a cumplir la ley, y nosotros como sus discípulos, pues consideramos que debemos hacer lo mismo, incluso invitar a otros a llevar a cabo este mandato. Pero incluso en el Evangelio de Mateo, él dice con precisión, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no sirven. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Pero entonces, ¿hasta qué punto es lícito corregir? Antes de corregir, bien vale la pena recordar lo que dice Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En cuanto a la división, esta ha estado presente desde los albores de la Iglesia. El mejor ejemplo es lo que tuvo que recordar el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando dice: les ruego, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero ¿es que está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Cristo y Gallo, para que nadie pueda decir que han sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Esteban. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin sabios discursos, para que no pierda eficacia la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos ha dividido? ¿Acaso nuestra arrogancia justificada por el hecho de que Cristo advirtió que no habría de traer la paz, considerándonos suficientemente sabios y justos para determinarnos jueces de nuestros hermanos? ¿Nos ha dividido una corrección que pasó de ser fraterna a fariseaica? ¿Nos ha dividido la impaciencia, la envidia, la deshonestidad, la vanidad o algún otro pecado personal que no hemos sido capaces de someter a la misericordia inconmensurable de Jesús? Claramente alguien está mal y no siguiendo el único camino, verdad y vida que es Jesús. Pero antes de mirar al otro, miremos nuestro corazón y hagamos un acto de sincera contrición y pidamos a Jesús: Señor, que pueda ver.